Cordial saludo, mi nombre es Gabriel, soy estudiante de Psicología de cuarto semestre y me corresponde explicar mi cartografía social. Entonces, el tema es factores limitantes al acceso de la educación. En el servicio de urgencias, junto al doctor Pablo, a quien se le está entrevistando, estamos identificando los factores sociables que dificultan el acceso a la educación. Y el doctor Pablo nos estaba contando su historia personal y si puede mencionarle de algunos conocidos, primos, familiares que su merced nos pueda hablar. Mi nombre es Pablo Martínez, soy médico general, egresado de la Rafael Núñez de Cartagena, Bolívar, graduado en 2018. Pertenezco de una familia humilde. Mi papá es docente, mi mamá es cabeza de hogar. Como todos, empezó todo con un sueño de ser médico, pero teníamos ciertos limitantes sociales, como el tema del socioeconómico. En mi pueblo no había universidad, la universidad más cercana estaba a 5 horas, entonces eso limitaba un poco el acceso a la educación superior. También el limitante económico, pues solo dependemos de mi papá al ser quien llevaba el dinero a casa. Entonces pues teníamos limitantes geográficos por la distancia a la universidad, el socioeconómico, y creería que nada más. ¿Qué más? En cuanto a discriminación, nunca tuve ningún caso en particular de discriminación. Y pues podría mencionar no solo familiares míos, sino compañeros que pues se terminaron conmigo en el colegio y tenían el deseo de acceder a la educación superior, pero que no podían por los diferentes limitantes que mencionaba, el tema geográfico, socioeconómico. Entonces como que mi experiencia personal. Excelente, don Pablo. ¿Y su merced cómo pagó la universidad? Usted me contaba que... Me costeé la universidad con un crédito educativo de ICETEX. Entonces me pagaba el 75% de la educación y el resto lo pagaba mi papá. Una vez terminado la carrera, entonces pues se empieza a pagar el crédito, un porcentaje bajo realmente, pero o era adquirir esa deuda, que es una deuda necesaria, o era pues haberme quedado en el pueblo y no educarme, no ser lo que hoy soy. Excelente experiencia. Muchas gracias, Doc. Listo, un gusto. Cordial saludo. Seguimos en el servicio de urgencias. En esta vez nos acompaña don Florentino. Es un paciente de... ¿Cuántos años tiene su merced, don Florentino? 55 años. Y bueno, usted nos estaba comentando, ¿cuál es su nivel de educación? ¿Hasta qué grado hizo? Pues yo hice fue apenas el primero, pues y estudié por unos 6, 8 meses, no me iba ahí, medio perdí. ¿Primero? Me sirvió. Primero. Ah, ok, entiendo. Entonces, identificando las limitantes o factores que dificultan el acceso a la educación, a nivel socioeconómico, por ejemplo, ¿su familia tenía los recursos para pagar educación o algo así? No. ¿Considera que eso dificultó, el acceso a la educación? Sí. Sí, ¿cierto que sí? Sí, bueno, señor. Y la ubicación geográfica, su merced me decía que vivía verdad, usted vivía en Cauca, en el Cauca, ¿cierto? ¿Una zona rural? Sí. Ok. Por ejemplo, ¿tenía una escuela cerca o estaba muy lejos? No, profesor altero estaba muy lejos, era cerca. ¿Pero a cuánto tiempo estaba? No me dejé gastar aquí fue unos 40 minutos. ¿40 minutos? Pues siempre es un... Sí. No, sí, señor, siempre es una distancia considerable. Usted me decía que discriminación no sufrió. Y, por ejemplo, en la escuela donde estaba su merced, ¿tenía solo, hasta primaria o había bachiller, universidades? No, mire que no había apenas ningún. ¿Solo primero? ¿Solo hasta quinto? Sí, hasta quinto.
primaria, me parece que Primaria, pues sí, señor. Ah, ok, entiendo. Su merced también me estaba comentando algo muy interesante. Su merced sufrió por los conflictos que habían por... Sí, yo sí, claro, nosotros sufrimos. Pero allá que había, ¿guerrilla o...? Pues lo primero que presentaron fue, o sea, que eran los autodefensas que molestaron al artista. ¿Los quiénes, A la perdón? autodefensa, o sea, Ah, autodefensas. cogieron artistas. ¿Y usted escuchaba, por ejemplo, o sea, habían conflictos cerca donde usted Sí, vivía? claro, ya ahí después presentaron ya no, se volvió un conflicto, Sí, sí. ya le tocó no irse, o sea, dejar las tierras. Dejar las tierras, Sí. dejar todo, claro, don Florentino, eso dificulta harto la educación. Ah, ¿Y usted sintió que era, por ejemplo, bueno, ¿usted nunca lo desplazaron? sí, claro. ¿Lo desplazaron? Nosotros hemos pasado. Ah, entonces sí es población vulnerable. Ah, entiendo, don Florentino. Bueno, muchas gracias. Listo. Nos sirvió mucho la entrevista, don Florentino. Muy Sí. interesante. Listo, bueno. Bueno, muchas gracias, lo dejo. Bueno. Entonces, cordial saludo. Estamos con la compañera Marta Osorio en el servicio de hospitalización. Pues nos estaba contando su experiencia personal. ¿Qué nivel de educativo tienes, cariño? Tengo nivel técnico. Ujú. Y bueno, ya hablando más de la experiencia, tú dices que tuviste limitantes económicas. ¿Por qué no pudiste ingresar a una educación privada? Por el a nivel de que son muy costosos las matrículas y pues igual los semestres pues siguen igual de costosos, entonces no daba con el nivel que uno le Claro. pagan el nivel salarial. Y todo tiende a subir. Ujú. ¿Y cómo fue tu experiencia en la educación pública? En educación pública se me dificultó y me tocó que insistir por varias ocasiones, por lo que el sistema a nivel del SENA, que estudié en el SENA, es muy repetitiva las inscripciones para uno tener que acceder allá. Ujú. Entonces ese es un lapso muy largo para uno poder ingresar al SENA. Entiendo. Y tú me decías que la ubicación geográfica, ¿tú viviste en Palermo? Yo viví en Palermo, hice mi colegio, mi primaria en Palermo, ya en lo que fue técnico ya me tocó que trasladarme hasta acá a Soneiva. En mi transporte personal que tengo, pues entonces no se me dificultó así mucho la... Por ejemplo, en la educación primaria ¿te quedaba cerca de la casa? No, la educación primaria sí me tocaba ir a una escuelita rural como a media hora. A media hora me tocaba que ir a la escuelita porque como éramos poquitos en una... Entonces, y el saloncito era grandote, como un salón para 20, 30 alumnos, en cada esquinita una mesita y así con una sola profesora, así fue la educación primaria. Ok. Y la ubicación, por ejemplo, ¿no había educación superior en Palermo? Educación superior, no, solamente hay educación bachiller. Ok. Bueno, tú me dijiste que no había sufrido ninguna clase de discriminación por ser mujer, ¿no? No, No había ninguna limitante. no, ningún problema por eso. Bueno, y el acceso a infraestructura. Tú me decías que en un mismo salón había primero, segundo, habían varios grados. Habíamos varios grados, por lo que pues igual en ese tiempo eran poquitos, entonces al ser poquitos, entonces no justificaba mandar varios profesores para separarnos de los salones, entonces por eso había en un solo salón varios niños y varios los 5 grados que había. Ok, sí. ¿Tú no enfrentaste ningún conflicto ni crisis? ¿No eres desplazado? No. Perfecto. Bueno, ¿y el embarazo adolescente? Bueno, el embarazo adolescente sí fue complejo porque pues igual yo quedé embarazada a los 17 años, entonces ahí sí me tocó, gracias a Dios en el colegio me dio la oportunidad de seguir estudiando hasta que tuve mi bebé y volví, luego retomé mis clases, pero gracias a Dios el colegio muy bueno y pude seguir adelante. No, menos mal, no. No, sí, ya, relativamente eso es todo. Gracias, Bueno, Martica. gracias, muy amable. Cordial saludo. Nos encontramos en el servicio de urgencias. En este caso con Marta Sánchez. Martica, entonces estábamos hablando de los factores limitantes
a los que te podías enfrentar en el momento de el acceso a la educación primaria, secundaria y superior, también cuenta. Entonces, tú me estabas contando que, por ejemplo, el nivel socioeconómico, ¿cuáles dificultades tú enfrentaste? De volver a estudiar. ¿Y por qué? Porque pues yo estaba adolescente y pues mi mamá murió y pues mis hermanos me sacaron de la casa. Entonces me tocaba vivir en un lado, en otro, ¿Pero tú vivías en la zona rural o urbana? en el barrio. Ok. Y pues de igual manera pues no tenía el apoyo económico para seguir estudiando. Y pues primero pasó el tiempo y primero conseguí fue marido que Ajá. conseguí fue primero marido que seguir estudiando. Y pues no contaba con el apoyo de nadie. Entiendo. Siendo una población vulnerable, pero ¿tú te encontraste sin mamá y sin papá o solo o cómo fue? Tengo papá, pero es como si lo tuviera muerto. Ok. Entonces identificamos que hubieron ciertos factores socioeconómicos y población vulnerable, ya que al encontrarse sola, refieres tú, pues tal vez hizo falta más presencia del Estado, del ICBF, ya que cuando terminaste el noveno, tú dijiste que fue el noveno, ¿no? Fue el noveno. Entonces, eras menor de edad, me imagino. ¿Sí? Imagínate una niña sola. Todavía soy sola, así como me deja aquí. Sola. Ah, entiendo, Mártica. Bueno, entendiendo todas las dinámicas sociales de las diferentes comunidades,